Bien, como habíamos dicho anteriormente, agradecemos a Dios por estar acá reunidos, ¿verdad? Sí, hemos venido trayendo una temática o repasando una temática y con algunos puntos que le hemos agregado sobre las 7 iglesias, ¿verdad? En el tema anterior hicimos un recuento de lo que Dios nos venía hablando pues a través de todas las iglesias. Y la última iglesia, pues, que hablamos fue Filadelfia. Y en esa iglesia vimos que Dios abrió una puerta, ¿verdad? ¿Y cuál fue la puerta que abrió? ¿Cuál fue la puerta que Dios abrió? La puerta del lugar santísimo, ¿verdad? Para interceder por nosotros, pues, en el santuario celestial. Miren quién está ahí, miren, Arturo, el mejor teólogo que tenemos dentro de nosotros, ¿verdad? Bienvenido, Arturo. Gracias por estar entre nosotros. Bien, vamos al libro de Apocalipsis. Vamos a comenzar con la primera parte de esta iglesia, Apocalipsis capítulo 3, versos 14 al 22. Apocalipsis capítulo 3, versos 14 al 22. Cuando lo tengamos decimos amén. Apocalipsis 13, disculpen, versos 14 al 22. Dice la escritura: he aquí el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Capítulo 3, verso 14. 3, verso 14. Dice esto. ¿Todavía no lo tienen todos? Ok, esperamos entonces. ¿Ya? Ok, comenzamos. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado. En algunas versiones dice un cuitado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Amén o no amén? Y está la promesa, ¿verdad? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que aquí está hablando, ¿verdad? Dice que el ángel le habla a la iglesia de la Odisea. Antes de entrar a conocer un poquito sobre la Odisea, sabemos que muchas personas llaman a la iglesia adventista la iglesia de la Odisea. ¿Por qué? ¿Por qué sería? ¿Porque estamos dormidos? ¿Será por eso? Dice Héctor, porque es la última. ¿Por qué será? ¿Por qué se le llama a la iglesia adventista la iglesia de la Odisea? ¿Por qué? ¿Ya nos quedamos con esa respuesta nada más? ¿O hay más? Ok, nos quedamos entonces porque dicen que es la última, ¿verdad? Sí, la última de las 7 ciudades a cuyas iglesias Juan dirigió la carta del Apocalipsis. Se hallaba a unos 160 kilómetros al este de Éfeso. Originalmente formaba parte de una de las grandes rutas del comercio que conducían desde Éfeso vía Magnesia, Colosas y Tarso hasta Siria. Heródoto y Jenofonte la mencionan como una de las ciudades
de una de las ciudades más grandes y ricas. Estaba en el valle del río Lico, que corre entre montañas que se elevan hasta 2.500 y 2.800 metros. Probablemente fue fundada por Antíoco II, uno de los gobernantes de la era helenística, quien dio a la ciudad el nombre de Laodicea en homenaje a su hermana y esposa, y la pobló con sirios y judíos traídos desde Babilonia. Laodicea estaba situada en una región donde hay grandes rebaños de ovejas negras y que por eso se convirtió en el centro comercial de la lustrosa lana negra y de las vestiduras negras confeccionadas en la ciudad. Ambos, la lana negra y los vestidos, se exportaban a muchos países. La ciudad también era renombrada como centro exportador del famoso polvo frigio para los ojos y como un firme centro financiero con varias casas bancarias que atraían muchas riquezas. También logró fama por estar cerca del templo Menkaure, donde funcionaba una bien conocida escuela de medicina. Al parecer, la iglesia creció con rapidez y Laodicea llegó a ser la sede del episcopado en el siglo II después de Cristo. Uno de sus obispos, Sagaris, murió allí como mártir en el 166 después de Cristo. La iglesia tenía aproximadamente unos 40 años de fundada, dice la historia, cuando Juan escribió acerca de ella. La iglesia cristiana probablemente fue fundada por Epafras. Así que si encontramos allí, si vamos al libro de Colosenses, capítulo 4, versos 12 al 17, vemos cómo se menciona allí a la iglesia de Laodicea y quiénes eran los que lideraban pues en ese tiempo. En los días de Pablo aparentemente se celebraban las reuniones en casa de un tal Filemón y lo podemos encontrar en el libro de Filemón 2. El séptimo mensaje se presenta la experiencia de la iglesia durante el periodo de la historia de este mundo. Héctor decía que era ¿qué cosa? La última iglesia, ¿verdad? Recuerden, Héctor decía que era la última iglesia. Sí, ¿por qué se le llama a la iglesia adventista la iglesia de Laodicea? Si la respuesta está bien, pero puede ser un poquito quizás más amplia. Nosotros cuando estudiamos Filadelfia, vimos que Filadelfia, ¿cuándo termina? ¿Cuándo termina Filadelfia? ¿Cuándo? Lo oí, pero no lo escuché. No lo oí fuerte. Termina con 1844, ¿se acuerdan? Y ahí hablamos que surge un gran movimiento. Y hablamos que el movimiento adventista surge en el 1863. Bueno, no es que surge en esa fecha, sino es que en esa fecha se le pone nombre, ¿verdad? Se le pone nombre específico. Sabemos que desde el 31, con la predicación de Guillermo Miller, ya comenzó a moverse, como decimos, comenzaron a moverse los hilos, pues de un nuevo movimiento, ¿verdad? Comenzaron a moverse los hilos de un nuevo movimiento y de allí surgen los pioneros y surge esta gran iglesia que fue la iglesia que proclamó la segunda venida de Cristo en las nubes de los cielos, ¿verdad? Y entonces, producto de ese movimiento surge la iglesia adventista. No voy a dar mucho más énfasis en esto porque ya lo habíamos estudiado pues en la iglesia anterior. Por eso es que se le llama entonces a la iglesia adventista la iglesia de Laodicea, porque está funcionando después del 1844, ¿verdad? Se fusiona, eso quizás hermanos de otras denominaciones, se fusionan, hacen un gran movimiento y es el que tenemos hasta hoy. ¿Por qué Laodicea? ¿Por qué seguimos diciendo que la iglesia adventista es Laodicea? Es Laodicea porque vive en el último tiempo. Es Laodicea porque no es ni fría ni caliente. Es Laodicea porque Dios la manda que tiene que hacer algo que la iglesia no hace. ¿Por qué Laodicea? Quiera Dios que cuando terminemos de estudiar este mensaje, nosotros podamos haber entendido el propósito del nombre que se le llama a esta séptima iglesia. Así que el nombre de Laodicea sugiere el último paso en el proceso espiritual cristiano, la perfección de un pueblo juzgado y hallado justo. Además implica
que la preparación de este pueblo y el procedimiento divino de determinar qué son justos incluirá el final de este periodo. Por lo tanto, el mensaje para la iglesia se aplica en un sentido especial a la iglesia desde 1844 hasta el fin del tiempo. De ahí que deriva el significado del nombre de la Odisea, pueblo del juicio. Así la llama el doctor Cajiga. ¿Pueblo de qué? Del juicio. Sí, ¿cuál es el pueblo que predica el juicio en el santuario celestial? ¿Qué pueblo lo predica? La iglesia adventista del séptimo día. Somos los que hablamos acerca del tema del santuario. Somos los que creemos que estamos llamados a predicar un triple mensaje angelical al mundo que perece en tinieblas. Por eso es que se le llama a la iglesia adventista la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Vamos a ir rapidito, a lo menos cuatro llamados que Dios le hace a la iglesia. Y el primer llamado lo encontramos en el verso 14. Verso 14. Dice, escribe el ángel a la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. ¿Cuál es el primer llamado que ustedes creen que Dios le está haciendo a la iglesia de la Odisea? ¿Cuál es el primer llamado? Estamos en el capítulo 3, verso 14. ¿Cuál es el primer llamado? ¿Me lo dicen o lo digo? Repito, escribe el ángel a la iglesia de la Odisea: aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación. ¿A qué nos está llamando Dios como iglesia? ¿A qué? A ser testigos. ¿A qué más? A ir al principio de todo. ¿A qué más? ¿Cuál es el punto central? ¿A qué nos está llamando Dios como iglesia? ¿A contar su palabra? ¿Escuché bien? Sí. ¿A qué nos está llamando Dios? Todo está bien, pero ¿a qué nos está llamando Dios? Si todo eso lo podemos hacer si antes existiera un reconocimiento. ¿Qué reconocimiento necesitamos hacer como iglesia? ¿Qué dijiste, Marta? Sí, ya de ahí de Josefina para atrás casi no veo nada, escucho nomás que la voz. ¿Qué dijiste, Marta? Sí, pero ¿cuál es el llamado que Dios nos está haciendo? Dios nos está llamando a aceptar a Cristo. Aceptar a Cristo. Miren qué dice el texto. Aceptar a Cristo como el testigo fiel, como el verdadero, como el principio de toda la creación. La iglesia adventista del séptimo día necesitamos aceptar a Cristo como el que tiene el poder, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Pastor, pero la iglesia lo aceptó y estamos de acuerdo. Pero yo como persona lo he aceptado. Como persona individual he visto a Cristo como mi creador, como el que es verdad, como el que presenta la palabra con poder. ¿Lo he aceptado? Sí, pastor, si lo tenemos en la doctrina de la iglesia, hablamos del Hijo, una de nuestras doctrinas, sí, pero ¿lo hemos aceptado? La iglesia de la Odisea no tiene desconocimiento. Los llamados que Dios le hace a la iglesia de la Odisea es porque tiene conocimiento. Pero no vive de acuerdo a lo que cree. Wow. El pasaje que consideramos puede entenderse que este título como una declaración de que Cristo es la verdad y por lo tanto su mensaje a la iglesia de la Odisea debe ser aceptado sin vacilación. Muchos creemos que estamos bien cuando realmente no es así. Cristo, que se presenta como el testigo fiel, como el verdadero, como nuestro creador,
nos dice que estamos engañados, que hay algo que tenemos que cambiar, que tenemos que mejorar en nuestras vidas. Y es entender que Cristo es el supremo en nuestros corazones. Debe ser el supremo en nuestros corazones. ¿A quién seguimos? ¿En quién estamos poniendo nuestra vista? ¿Qué buscamos? Testimonios para la iglesia, tomo 3 páginas, 279. ¿Qué mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas que la confianza de que ellos tanto están bien cuando todo anda mal? El mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño. Aun cuando son sinceros, disculpen, en dicho engaño, no saben que su condición es deplorable a la vista de Dios. Esta iglesia, la iglesia de la Odisea, es la que vive después de 1844 hasta la venida de Cristo. Que va a ser zarandeada, está siendo zarandeada y será zarandeada. Por eso dice la Escritura, el que cree estar firme, hace poco conversaba con alguien y me preguntaba, pastor, ¿usted cree que el COVID es un zarandeo? ¿Será el COVID un zarandeo? ¿Qué ustedes creen? Muchos con el COVID se han aferrado a Dios y se han acercado a Dios. ¿Cierto o falso? Muchos con el COVID se han alejado de Dios, se han separado de Dios. ¿Habrá sido el COVID un zarandeo de nuestros días? ¿Eric? ¿Te zarandeó el COVID? Jesús no llevará grano vano al cielo. No llevará paja, no llevará hojas. Él llevará al cielo el verdadero trigo. ¿Qué somos? ¿Cómo nos consideramos? Arturo, ¿cómo nos? Bueno, Arturo 1 y Arturo 2. Arturo 2, ¿cómo nos consideramos? ¿Trigo o hoja o paja? Es Arturo 1, ¿cómo nos consideramos? José, ¿te quedas callado? Así que, queridos, es necesario que nosotros reconozcamos a Cristo como el supremo en nuestras vidas, al único que es digno de seguir, de alabar, de glorificar, de poner mi vida en sus manos, de permitirle que Él tome el control. En este primer mensaje a la iglesia, Dios está llamando a su pueblo a seguir a Cristo, a reconocerlo como el verdadero, como el que tiene el poder. Versos 15 y 16. Yo conozco tus obras. Wow. Es fuerte escuchar esas palabras, María, ¿verdad? Sí, es como cuando un hijo nuestro llega a la casa y nosotros lo dejamos en la escuela por la mañana o lo subimos al bus y después a más o menos a la hora del bus él llega a la casa, entra por la puerta y María le pregunta, mi hijo, ¿y cómo te fue en la escuela? No, de lo más bien. ¿Y estuvieron buenas? Sí, entendí todo, mamá, entendí todo. Y María le dice, bueno, pero a mí me llamó el profesor y me dijo que tú no estabas en la escuela. Terrible, ¿no? Fuerte. ¿Podremos nosotros engañar a Dios?
Dice Dios, ¿qué cosa? Yo conozco que, conozco tus obras, que ni eres frío, ni qué, ni caliente. Dice, ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré ¿de qué? De mi boca. ¿Quién puede tomar agua tibia? Sí, lo logran. Tienen estómago de hierro, ¿verdad? Porque esa agua que no es ni caliente ni es tibia es vomitiva. Es vomitiva. Yo también lo logro porque la tomo con limón. Pero es bien fuerte. Cuando uno se la está tomando, parece que te están arrancando cosas por allá adentro. Por cuanto no eres ni qué, ni frío, ni qué, ni caliente. Así que el segundo llamado que Dios hace a su iglesia es que la iglesia que vive después de 1844, ¿quién es la iglesia que vive después de 1844? ¿Quién es? ¿Quién es la iglesia que vive después de 1844? ¿Y quién es la Odisea? ¿Y quién es la iglesia adventista? ¿Quién es la iglesia del nuevo mensaje? ¿O del último mensaje? Perfecto. Así que la iglesia de la Odisea, ¿quién es? Yo. Tú eres la iglesia de la Odisea. Recuerden, necesitamos hacer los mensajes personales. Donde quiera que tú estás, donde quiera que tú te pares, donde quiera que tú te expreses, tú representas la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Cuando Celestino está en su trabajo, él representa a la iglesia. Cuando Celestino le da 2 galletadas a su esposa, mira lo que hacen la gente de la iglesia. Y que yo lo coja haciendo eso. ¿Verdad? 6 cosas que produce tibieza. Produce una disminución de la vigilancia. Dice, yo te mando ¿a qué? A que te esfuerces, a que seas valiente, a que estés atento, porque nadie sabe el día y la hora de qué. De la venida de Jesús. Y ahí están las vírgenes fatuas, ¿verdad? Y las vírgenes prudentes. Allí estaban. Y las que estaban vigilantes, ¿qué pasó, Isabel? Entraron a las fiestas. Y las que no estaban vigilantes, no pagaron el toll y les vino un ticket. No entraron a la fiesta. Produce lentitud en las reacciones e indecisiones. Produce un amor mediocre en los que profesan amar la verdad. Produce una deficiencia en la devoción y en el fervor cristiano. Produce ensalzamiento propio y no nos deja morir al yo. Produce un alejamiento de los verdaderos principios de la verdad y de la fe en Cristo Jesús. ¿Esto qué es lo que lo produce? La tibieza espiritual. ¿Cómo somos? ¿Fríos o tibios? ¿Cómo somos? ¿Hay alguna característica de esta en nosotros? Esta es la iglesia de la Odisea, la que ha resistido la gracia de Dios, la que ha abusado de los privilegios que Dios les ha dado, la que ha menospreciado las oportunidades que Dios ha puesto en su mano, la que se ha conformado con hundirse en la satisfacción, en la lamentable ingratitud, en el formalismo vacío, en la insinceridad hipócrita. Fuerte, ¿verdad?
Así seré yo. Ni modo, Y eso que no quería hablar Arturo, Así seré yo, sería la pregunta que tenemos que hacerlo. ¿Así somos nosotros? Con orgullo farisaico han alardeado de sí mismo hasta que se han dicho de ellos: tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo ¿qué cosa? Necesidad. Hablando de tener necesidad, esto es como tipo de comercial. ¿Cuántos conocemos la Universidad de Montemorelos? Sí, cuando me dio a conocer, escuchar hablar de ella, porque yo creo que yo la conozco porque he escuchado hablar, no porque he ido, ¿verdad? Sí, la Universidad de Montemorelos actualmente está ofreciendo cursos de teología para si alguien quiere hacerse teólogo por, ¿cómo se dice? Online, por internet, por Zoom creo que es la cosa, ¿verdad? Hay un muchacho que canta, que creo que una vez lo traímos o lo íbamos a traer acá, Jesús, Josué Interino creo que se llama. Oh, no llegó a venir aquí. Bueno, él acaba de poner su poste, yo le escribí porque a mí me interesa pues estudiar algo de vida familiar y me dijo que sí, que la Universidad de Montemorelos pues está ofreciendo, ahora que como está el problema de la pandemia, está ofreciendo estos cursos, así que los que les gusta estudiar tienen una buena oportunidad y ¿verdad? Lo hacen por Zoom. Así que como iglesia necesitamos escuchar la voz de Dios, aprender de Jesús, aprender a ser guiados por Él. ¿A qué se invita a los laodicenses? Se invita a que disfruten del calor y el entusiasmo que propicia el verdadero arrepentimiento, la consagración y la entrega a Cristo Jesús. Se invita a la iglesia de la Odisea a que se conviertan en los proclamadores de Apocalipsis 14:7. ¿Qué dice Apocalipsis 14:7? Temer a Dios y qué, y darle gloria, porque la hora de qué, de su juicio ha llegado, ¿verdad? Porque ha llegado, disculpen, la hora de su juicio, y adorar el que hizo el cielo, la tierra, el mar y qué cosa, y la fuente de las aguas. En la profecía del primer mensaje angélico del capítulo 14 de Apocalipsis se predice un gran despertar religioso bajo la influencia de la proclamación de la próxima venida de Cristo. Hubo un despertar religioso en el Pentecostés, lo hablamos en el mensaje anterior. Hubo un despertar religioso con la predicación de los pioneros adventistas. ¿Habrá un despertar religioso en nuestros días? ¿Hay un despertar religioso en nuestros días? ¿Estaremos formando nosotros parte de ese despertar religioso? María, ¿estaremos nosotros formando parte de ese despertar religioso? Cristo menciona 3 estados de los creyentes. El primer estado, el frío. El segundo estado, ¿cuál? El tibio. Y el tercer estado, ¿cuál? El caliente. El frío, ¿cómo está siempre? Está mal en la iglesia. ¿Qué es estar mal en la iglesia? Respóndete a ti mismo. ¿Qué es estar mal en la iglesia? El frío, ¿cómo está, Isabel? Mal en la iglesia. ¿Qué es estar mal en la iglesia? Marta dice que estar tibio. Ok. Estar tibio, dice Marta. Está desanimado, pero se mantiene ¿dónde? En la iglesia. Defiende lo que cree, pero no obra de acuerdo a lo que cree. Eso es estar frío. ¿Estaremos nosotros fríos? Dice la joven que toma agua tibia que sí. El tibio. ¿Qué es el tibio?
El tibio conoce a plenitud las doctrinas. Ay, mi madre. Es pastor de iglesia. No, eso no es conmigo. Dice, es líder. El tibio es líder. Vecino y ciudadano ejemplar. Su gran problema no es que no se da cuenta de su estado. Se parece al caliente, pero no siente la necesidad de depender de Dios. Ay. ¿Sentimos nosotros esa necesidad? Quiera Dios que sí. Que sintamos la necesidad de depender de Dios en cada segundo de nuestra vida. ¿Verdad? Se cree sabio, pero no es sincero. Esa es una persona tibia. ¿Quién es la persona caliente entonces? Conoce lo que cree, tiene una estiva de libro en su casa, pero lo guarda para sí, no se lo cuenta a nadie. Ese es el caliente. Conoce lo que cree y lo comparte. Porque cuando usted está lleno, tiene que hablar. Tiene que decir. Las personas se dan cuenta quién eres. ¿En quién crees? Es fiel a la palabra de Dios. Expresa con su vida el amor de Cristo Jesús. Su vida gira en dependencia totalmente a Dios. Vamos a dejarlo acá. Vamos a terminar el mensaje acá. La pregunta es, ¿cuáles son los primeros dos llamados que Dios tiene para la iglesia de la Odisea? Y habíamos dicho, ¿quién es la iglesia de la Odisea? ¿Quién es? Vimos dos aristas. La iglesia adventista, porque surge a partir de este movimiento millerista y estamos viviendo la última etapa de la iglesia. ¿Y quién más es la Odisea? ¿Quién? Yo soy la Odisea, porque yo represento a la iglesia. Entonces, ¿qué dos llamados le hace Dios a su iglesia? ¿Cuáles son? El primer llamado que Dios hace es aceptar que Cristo, ¿qué cosa es? Es verdad. Que Cristo tiene el control. Que yo necesito abrir mi corazón para que Cristo tome el control. Y en segundo lugar, ser ¿qué cosa? Vigilante. ¿Vigilar qué? ¿Qué yo necesito vigilar? ¿Estoy siendo zarandeado? ¿Cristo está a las puertas? ¿Estoy dando el verdadero anuncio que como laodicense llamado por Dios necesito dar? ¿Dónde tengo puesta mi esperanza? Queridos, el llamado para Dios en esta mañana, para cada uno de nosotros, el llamado de Dios para cada uno de nosotros en esta mañana, es que escuchemos su voz, es que nos dejemos guiar por su espíritu, es que abramos nuestros corazones para que Él pueda morar en nuestras vidas, para que en cada momento, en cada situación, seamos vigilantes y escuchemos, nos dejemos dirigir por la poderosa mano del Omnipotente. Dios les bendiga, Dios les guarde.